el juzgado y demás en un listado que se publicará en medios masivos de comunicación. Si el interesado emplazado encuentra esto, deberá llevar al proceso la copia informal de la página donde se publicó la lista o, si fuese los casos, la emisión o transmisión, como fuese el medio de publicación. Efectuada la publicación, la parte interesada deberá remitir una comunicación al Registro Nacional de Personas Emplazadas, con su debido nombre del sujeto emplazado, el número de identificación si lo conoce, junto con el juzgado, las partes del proceso y la naturaleza del proceso. A partir de la publicación de esto en el registro, se entenderá surtido el emplazamiento 15 días después de la publicación. Hola, buenas tardes. Mi grupo es el encargado de exponer acerca del emplazamiento para notificación personal y los cambios que esta figura ha tenido de acuerdo con el decreto 806 del 2020. En primer lugar, considero que es importante aclarar qué es el emplazamiento. El emplazamiento es una figura procesal que pretende ubicar a una persona determinada o indeterminada con el fin de que ésta se involucre al proceso. De acuerdo con el artículo 293 del Código General del Proceso, el juez deberá ordenar el emplazamiento para notificación personal cuando el demandante o el interesado desconozca o ignore el lugar donde deba ser citado el demandado o la persona que debe ser notificada personalmente. En este mismo artículo dice que se procederá al emplazamiento para notificación personal en la forma prevista en el Código General del Proceso, y esto se identifica en el artículo 108 del mismo código. Este artículo da unos pasos o la forma en el que la cual se debe proceder a esta figura procesal. En primer lugar, se debe hacer la inclusión de los elementos determinantes al proceso, es decir, el nombre, el juzgado y demás, en un listado que se publicará en medios más. Mediante el decreto 806 del 2020 se le hacen unos cambios al emplazamiento de notificación personal en el artículo 10 del mencionado decreto, el cual consagra que el emplazamiento que deba ser realizado en aplicaciones del artículo 108 del Código General del Proceso se hará únicamente en el Registro Nacional de Personas Emplazadas sin necesidad de publicación en un medio escrito. Y estos cambios realizados a dicha figura procesal se hacen para lograr integrar el desarrollo de las tecnologías provenientes de esta situación de desarrollo de actividades en modalidad virtual, dada la situación de emergencia sanitaria del COVID-19, y frente a la figura de emplazamiento para efectos de la notificación personal. El decreto describe que no será necesario emplazar de forma física, el cual antes hacía habitualmente por medio de periódico o por cualquier otro medio masivo de circulación nacional. En cambio, el emplazamiento se realizará únicamente en el Registro Nacional de Personas Emplazadas sin necesidad de ser publicado por ningún medio escrito. Y a continuación realizamos unas instrucciones para lograr realizar un emplazamiento de notificación personal dentro del marco del decreto 806 del 2020. En primer lugar, se deberá realizar únicamente la notificación en el Registro Nacional de Personas Emplazadas, el cual se podrá consultar y acceder en los registros nacionales de la rama judicial y el Consejo Superior de la Judicatura de Colombia en su página web, la cual es procesojudicial.ramajudicial.gov.co, y no habrá necesidad de publicar por un medio escrito con el fin de agilizar el trámite de esta notificación. En cuanto a algunos ejemplos prácticos del decreto 806 del año 2020, el cual nos dejó totalmente sorprendidos a todos, ya que el sistema judicial de nuestro país duró totalmente parado y frenado durante un buen tiempo. A partir del 1 de julio del año 2020, se vuelven a abrir los juzgados y se vuelve a abrir el sistema judicial en el país. Un ejemplo práctico de todo este decreto es que a raíz de la coyuntura y a raíz de todas las situaciones, el sistema judicial colombiano
empieza a tener un gran cambio y empieza a transformarse en cuanto a la era tecnológica y la era virtual. Es decir, los servicios que se estaban prestando de administración de justicia en su gran mayoría actualmente y en ese entonces eran totalmente virtuales. Esto tuvo consigo un gran mejoramiento en la práctica de las pruebas, la formación, la conservación y la reproducción de los expedientes. Además, existió cierta mejoría en el ordenamiento de los despachos y de esta manera se está logrando brindar un servicio un poco más garantista para el funcionamiento del sistema de la información. Todo esto debido a que los colombianos se vieron obligados o nos vimos obligados a ir incursionando en el mundo de la tecnología y consigo llevar todo esto para administrar la justicia de nuestro país. De acuerdo con los cambios ya descritos del código, se puede llegar a varias conclusiones. Se puede decir que de manera diligente se innovó la forma en que se notificaban los emplazamientos. Antes se hacían por medios masivos de información y ahora nada más basta con el registro en la lista de personas emplazadas que se puede encontrar tanto en la página web de la rama judicial como la del Consejo Superior de la Judicatura. Ahora bien, eso tiene sus pros y sus contras. En sus pros se puede decir que ahora se puede agilizar el proceso por no tener un requisito de más, y también se puede decir que se pueden evitar controversias de si la persona estuvo bien o mal notificada. Pero en sus contras se puede decir que no va a haber el mismo acceso a esta información, ya que no todos tenemos el mismo acceso al internet, pero todos sí tenemos el mismo acceso a los medios masivos de información. Y eso puede ser perjudicial o podría ser beneficioso dependiendo del proceso y del acceso al internet de la persona.